Ya, muy buenas noches nuevamente, buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a esta segunda semana que comprende pues a los métodos de investigación, pero iniciando propiamente sobre como una manera de introducción de los métodos, ¿ya? También al final de lo que de lo que dictó la clase, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? A ver, primeramente les voy a compartir pantalla. Ya, a ver, ¿lo alcanzan a ver? Sí, Ya, muy bien. Entonces vamos. Entramos a la segunda semana de la materia de investigación jurídica, donde vamos a hablar de los métodos de la investigación. Primeramente vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es el método? El método viene, pues, de dos partes del latín, que es meta, fin y odos, camino. Entonces, es el modo de decir y el modo de hacer. Como el modo de decir o hacer en orden, con orden a una cosa, ¿ya? Poco a poco vamos a ir entrando dentro de cada uno de los métodos. El modo de obrar o de proceder que podemos decir de cada cosa, es decir, que el hábito o costumbre que cada uno tiene y observa, ¿no? Podemos también decir que es el orden que siguen las ciencias para hablar la verdad y enseñarla. El método es el alma de la ciencia, solo el método conduce a la técnica. Los métodos se clasifican en generales, se pueden emplear en todas las ciencias como el análisis y la síntesis. La definición y la clasificación, porque en toda ciencia pues se hace un análisis y síntesis de los hechos. Estos métodos de la definición, la clasificación, lo vamos a analizar en otras clases. Los métodos especiales son aquellas aplicables únicamente a determinada ciencia o grupo de ciencias. El método de Descartes. Tenemos a Descartes, eh, este filósofo griego, donde él nos enseña que este método, cuyo título completo es un discurso del método, como para conducir bien la propia razón y también busca la verdad. En la ciencia, pues es la principal obra escrita por René Descartes y una obra fundamental de la filosofía occidental, donde sus implicaciones para el desarrollo de la filosofía y de la ciencia. En el método analítico tenemos que podemos hacerlo como una desmembración de un todo, de lo que podemos descomponer en sus partes. Y también, pues, el analítico también podemos hacer la desmembración de elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Aquí también podemos hacer la observación, el análisis y examen de un hecho en particular. A diferencia que el método sintético, vuelta es la desmembración de un todo descomponiéndose, el método sintético en un proceso de razonamiento, que tiene también a construir un todo, pero primero, analítico sintético, análisis, síntesis, reconstruir un todo a partir de los elementos que podemos distinguirlos por el análisis. Después vamos a analizar unos ejemplos para que podamos entenderlo de la mejor manera. Aquí se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica también y breve en resumen, más o menos así, ¿ya? Análisis y la síntesis. Estas diferencias que podemos hacer del análisis clasificadas con la síntesis podemos ir primeramente como método científico, pero primero vamos al análisis y la síntesis. En estas diferencias, el análisis consiste en la separación de las partes de esas realidades.
hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales. Y las relaciones pues, que existen entre ellos son la síntesis. Por otro lado, también se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. La finalidad del análisis pues consiste en conocer las Bueno, partes. no puedo poner la cámara, pero estoy aquí. Por favor, pongan en silencio los micrófonos, ¿ya? Gracias. La finalidad del análisis esta vuelta consiste en conocer las partes como elementos de un todo completo. Por el contrario, pues la síntesis es un proceso de unificación de un todo unido por las partes, donde las propiedades y las relaciones agregadas por medio del análisis. En el método científico, vuelta, esta emplea esta descomposición y recomposición. O sea, ¿cómo? ¿No es cierto? Es la descomposición del que se llama análisis y la recomposición que se llama síntesis. En el análisis, vuelta, es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo. Esta síntesis reúne también las partes de un todo separado y las considera como unidad. Las semejanzas, podemos encontrar como semejanzas con la definición es que busca detallar los componentes que conforman un tema, que es la diferencia, es que en el análisis se busca hacer un estudio exhaustivo de cada uno de sus componentes para llegar a una conclusión, ¿no es cierto? Conforme vamos haciendo los trabajos, nosotros ya vamos aplicando estos métodos, de los métodos sintético, analítico, inductivo, deductivo, clasificación, conclusión. Entonces ya vamos nosotros analizando cada uno de estas aquí. Como las semejanzas con la síntesis vuelta es que busca detallar aspectos de forma general. En el análisis vuelta esta consiste en la separación de las partes de estas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis vuelta, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. El análisis mismo es la identificación de todos los elementos que componen algún asunto para después volver a realizar una breve separación y llegar a los principios básicos del asunto en cuestión. Esta semejanza con la diferencia es que busca detallar vuelta a los componentes que conforman un tema. Diferencia es que el análisis se busca hacer un estudio más profundo de cada uno de los componentes como para llegar a una conclusión, ¿no es cierto? Todos estos métodos que vamos a aplicar, los métodos antes dichos, pues, ¿a qué nos llevan? A una conclusión. Primero nosotros, para hacer una investigación jurídica, primero buscamos el tema, la problematización, desarrollamos un marco teórico, una bibliografía que vamos a ubicar las partes más importantes de acuerdo al tema, ¿no es cierto? Vamos a aplicar el tipo de metodología, que puede ser cualitativo, cuantitativo dentro de la metodología. Entonces, todos estos métodos que vamos a aplicar siempre nos va a llevar a una conclusión. Que puede ser la expresión oral o escrita que contiene de manera resumida pues aspectos de un tema que se encuentran dispersos para unirlos, ¿cierto? Estos métodos de investigación son un elemento clave para la construcción de sus conocimientos sobre un tema particular, por lo que pueden conocer en qué consiste, cuáles son sus características y qué depende de la elección de uno u otro resultado fundamental para todo investigador. Entonces, para ello, pues, señores estudiantes, es una introducción de forma general sobre el tema para interesar de cualquier ciencia el campo disciplina social, incluyendo pues una relación metodológica orientándose en la investigación técnica, herramientas y algunos ejemplos de uso de metodología en una investigación. Por lo tanto, pues nosotros podríamos decir retrocediendo un poco, pues los métodos de investigación primeramente se puede ver como una técnica
que lo orienta a una investigación y el uso determinado de herramientas que son las que estábamos antes mencionándolas, permitiendo también la obtención de un producto o resultado particular. El investigador, pues una vez que tiene clara su orientación sobre el método de investigación, sabe que cuenta con una cantidad de métodos de los que puede disponer, ¿no es cierto? Pero también sabe también que los resultados del uso de uno u otros, que es la combinación de todas estas formas de metodologías, que nos lleva a un resultado muy particular. Dentro de esta diferencia que podemos analizar y ubicar las método y metodología, pues la metodología de investigación es el conjunto de decisiones coherentes y generales y abstractas que el investigador toma sobre cómo obtener determinados tipos de datos de la realidad que estudia, por los cuales pues quedan objetivamente reflejados en los métodos en las que se acerca a la realidad y obtienen datos de esta, con la utilización de métodos, técnicas y herramientas. Este método de investigación, no metodología, método de investigación, vuelta son las estrategias y procesos y técnicas utilizadas en la recolección de datos y de evidencias para el análisis con el fin de descubrir información nueva o crear un mejor entendimiento sobre algún tema. Aquí también podemos analizar, puede ser un poquito más a profundidad para poder hacer la actividad. Podemos ver que en estos métodos de investigación se analiza cómo elegirlos, cómo ustedes pueden elegirlos. ¿No es cierto? Vamos a a separar el método y la metodología. En esta, como método cuantitativo, vamos a obtener método cuantitativo, un método cualitativo. Tienen el tema de investigación, vamos a tener un método, el cuantitativo, que puede ser que reclama la intervención de datos o numéricos, ¿cierto? La cantidad, la magnitud por la que se trabaja con universos muy grandes. Pero cuando tenemos un método cualitativo, que eso significa que tiene que buscar las causas de los fenómenos en la profundidad de las interpretaciones de los sujetos, donde hace que éstas trabajen con proporciones de sujetos o materiales, o a veces muy pequeñas. Entonces tenemos cuantitativo, perdón, datos cuantificables o numéricos. Cualitativos, que son, tenemos las interpretaciones de los sujetos que hacen sobre aquellas causas de los fenómenos. En esta orientación más o menos se puede decir que permite la investigación a obtener un mejor entendimiento de los procesos complejos, las interacciones sociales y también los fenómenos culturales, recolectando estos datos de experiencias vividas para ser significativas sobre los individuos y también para llegar a otro tipo de análisis o conclusión. También existen los métodos mixtos de investigación, que es muy común, pero esto es de acuerdo a cómo ustedes lo construyen al tema, cómo construyen su trabajo de investigación, y ustedes, como poco a poco ya vamos avanzando, van ubicando qué tipo de métodos son los que están aplicando. Este método de investigación mixta, tanto esta investigación cuantitativa como cualitativa, provee una aproximación holística, o sea, quiere decir que puede combinar y analiza datos estadísticos. Es común también que muchos estudiantes han aplicado la metodología mixta porque su imaginación, formas de producción de conocimientos altamente complementarios, siendo más común encontrar trabajos que apoyan una investigación cuantitativa en la producción de datos cualitativos y viceversa. Entonces, ¿cómo se puede elegir un método de investigación correcto? Esta es un método que se depende de una gran medida de qué preguntas busque responder como parte de una investigación, la que determina la orientación del trabajo y, por tanto, pues el conjunto de estrategias, técnicas y herramientas para alcanzar un conocimiento válido. La elección de un método cuantitativo también responde a la necesidad de ofrecer conclusiones
Como les estaba explicando, pues estas conclusiones vienen mucho más acá del tema a escoger. O sea, se analizan las particularidades, también el tipo de investigación que es útil para encontrar cuándo, qué tanto o en qué medida pues ocurre un determinado fenómeno, el porqué del tema. La elección de un método cualitativo permite hacer uso de esas percepciones de los sujetos en la que se puede estudiar, o sea, es decir, las cualidades del mundo desde las representaciones de los sujetos, que por lo que es útil o cómo las cosas han ocurrido, más bien dicho de esa forma, ¿no? Eh, este, como como podemos hacer en el método de investigación para recolectar datos, puede ser una entrevista, una encuesta, un estudio de caso, también una observación de los participantes, como una encuesta a través de cuestionarios, diferentes tipos de preguntas que puedan recolectar la información que necesiten. Y también pues puede ser en entrevistas donde se refiere a una conversación entre dos o más personas que pueden ser cara a cara o también puede ser telefónica, pues ahora pues con la tecnología puede ser virtual, ¿no? También hay aplicaciones que se pueden encontrar dentro de las encuestas o entrevistas y responden conforme a la plataforma, la aplicación que utilicen. Estudios de casos también que en el estudio en profundidad de un hecho, un tema, un fenómeno, una institución, un grupo de personas. También he tenido experiencias de que muchos estudiantes han realizado este tipo de investigaciones que han creado sus propias aplicaciones. No sé cómo lo realizan, pero es una aplicación de que ellos mismos aplican sus encuestas, entrevistas, claro que a mí me tienen que entregar pues las pruebas, entonces ellos han buscado una mejor manera de cómo realizar este tipo de metodología. En esto de las encuestas involucra también mucho la recolección de información. En las encuestas de una sola edición puede ser también tipo más directo y se administra una muestra de personas, lo que yo les estaba diciendo. Las de antes, completadas también como un evento de experiencia importante dentro de lo que pueda ocurrir. En las entrevistas, estas se suele llevar a cabo como instituciones donde el entrevistador pues puede adoptar un tono formal o informal y usar aproximaciones con el entrevistado, ¿no? En los estudios de caso esto es muy, muy importante porque los investigadores pueden estar también interesados en un fenómeno particular y seleccionar a uno o más individuos donde se pueda ir a una situación sobre basar a estudios de caso. Generalmente, pues, esta tiene como resultado datos muy detallados y descriptivos, perdón, únicos también en el caso estudiado. También podemos decir como una observación que garantiza la confianza de los miembros del grupo, de todos, de parte y parte, entrevistado, entrevistador. Bueno, hasta aquí he llegado. Muchas gracias, señores estudiantes. Podemos hacer establecer las diferencias o semejanzas entre el análisis y la síntesis. Como podemos poner como ejemplo, no sé, a ver, ¿quién me quiere ayudar? Como un ejemplo, vamos a ver a ver, propongamos el método sintético y analítico. En el método sintético y analítico podemos verlo desde, pongamos un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Al estudiar una novela, se analiza por separado la trama, los personajes, los temas, el estudio, el contexto histórico, ¿no?
¿no es cierto? Los hechos, el fundamento. Entonces, como método analítico, ¿qué vemos ahí? ¿Qué realizamos? Como acabo de mencionar usted, no, analizo una novela, ya puede ser cualquiera, analizo primero los personajes, cuántos están integrados, qué caso están interpretando y a qué finalidad llega esa novela, para llegar a una sintética real, es decir, esto ha hecho, esto ha comenzado y esto ha terminado, y eso se puedo recolectar para utilizarlo en una respuesta que alguien me pregunta, ¿qué pasó en este capítulo tal, tal? Aquí tengo la información. Muy bien. Entonces, que lo que usted está diciendo es la de descomponer, ¿no es cierto? En sus partes, ¿no es cierto? Y el método sintético, ¿cuál vendría a ser? A ver si otro estudiante me quiere ayudar. Yo, más o menos de lo que comprendí, no sé si esté bien, pero en el caso de la novela sería, ella hablaba del razonamiento que tenemos para reconstruir todo, entonces en base a lo que vamos leyendo, vamos nosotros reconstruyendo a nivel de lo que vamos entendiendo el contexto en este caso, de la novela. Ujú, ¿no es cierto? Es ir al estudio de esa causa, ¿no es cierto? A la reconstrucción de las diferencias, de las diferentes partes. En el primero era descomponerlo, ¿no es cierto? Y en este es Reconstrucción. exacto, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? De acuerdo de acuerdo a una obra, de los elementos con sus personajes principales, su tema y el contexto histórico, ¿no es cierto? Muy bien. De aquí, por estos ejemplos, lo vamos a poder descomponer también en otras que a lo posterior ya lo vamos a revisar. A ver, entonces, podemos analizar que en resumen el método analítico se enfoca en estudiar partes o componentes por separado, mientras que el método sintético es en estos componentes para obtener una visión completa del objeto de estudio. Perdón. Doctora, por poner un ejemplo, la célula, si nosotros la descomponemos, tenemos el protoplasma, citoplasma, núcleo. Eso sería prácticamente el análisis de cada una de las partes. Luego, Sí. Ajá. lo que es la síntesis sería prácticamente, al comprender todo el funcionamiento de cada una de las partes, cogemos el todo, lo reconstruimos y analizamos ya la función prácticamente, en este caso, de la célula. Ajá, muy bien. Es toda la información para entender cómo interactúan esos factores, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién me da otro ejemplo? ¿Alguien más? A ver, vamos con un ejemplo en los conceptos individuales de las matemáticas, del álgebra. Se integran para resolver ecuaciones complejas, ¿no es cierto? Una vez que se comprenda cómo funcionan estas operaciones algebraicas, suma, resta, productos, puede sintetizarlas para resolver una ecuación completa, ¿ya? ¿Cuál es el método sintético de este? Porque El lo que acabo resultado. de decir, exacto, ¿no es cierto? Porque los une y vamos a ver los resultados, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos, si se estudian los eventos en cuanto a historia, si se estudia, tomando en cuenta que vamos a analizar un tema de investigación, ustedes están en la materia de investigación jurídica y pueden realizar cualquier tema de investigación. Supongamos que vamos a ir a estudiar los eventos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos diferentes ángulos, las causas políticas, económicas, militares, que son siempre el producto de las guerras, ¿no? De lo que ocasiona las guerras, a lo que quiere llegar y quiere obtener una guerra. El método sintético consiste en unir toda esa información para entender cómo interactúan estos factores, como por ejemplo, estudiar las causas de la
de la Segunda Guerra Mundial, desde diferentes perspectivas, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver? Analítico, ¿qué vamos a ver? Lo que dije anteriormente, económico, social Político. y político, ¿no es cierto? Y luego unirlas para explicarlos por qué ocurrió. Y esto de unirlas por qué ocurrió es el método Sintético. sintético. Muy bien. Muy bien, chicos. Qué bueno, me alegra mucho. Ya, entonces está perfectamente entendible. Ya, ahora sí, vamos a ver si tienen alguna duda. Me parece que está claro, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya, parece que la videocolaboración es acerca de esta clasecita. Entonces, pues, ya tenemos muy claro, podemos aplicarla, que es en la 4ª semana. Espero que todo hayan entendido todo. Doctora, una consulta. Ajá, En el sintético es el por qué, es dar el por qué ocurrió, por ejemplo, X tema, ¿verdad? ya, sí, es el fundamento, Ya, el porqué de esas cosas. Ujú. ya. Y en el analítico, Es las formas generales, forma general. Causas, efecto, causas, fundamentos, recolectar ese tipo de datos. ya, listo, gracias. Ya. ¿Qué más? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Una consulta. Bueno, en el tema analítico, entonces se podría decir cómo se manejan generalidades, que sería más como los conceptos de cada una de las fases del evento, digámoslo así. Sí, sí, se podría decir de esa forma, pero depende del tema, porque se enfoca en estudiar partes o componentes por separado, ¿ya? Sintético, los componentes para obtener una visión completa del objeto, como lo que estábamos hablando de todos los ejemplos que estaban participando sus compañeros. ¿Estamos? Buenas noches, ¿cómo está? Yo tengo una pregunta. Ujú. Hay dos métodos de estudios, que es el analítico y el sintético. Y también nos habló de dos cualidades, se puede decir, de la investigación cuantitativa y cualitativa. Sí. Específicamente, digamos, en el sintético se podría utilizar la cualitativa, ya que es el conjuntar datos, se puede decir, numéricos. Y en tanto en el analítico se podría llevar la cualitativa, que es ya que Ujú. sería observar los datos que ya se tomaron en la investigación. Sí. Ajá, sí, está bien, muy bien. O O sea, sea, sí, escucho. ¿se puede ocupar cualquiera de cualitativa y cuantitativa en sintética y analítica o directamente una a una? Claro, no, a eso no hay problema, porque nosotros podemos utilizar la metodología mixta. Dentro de esa metodología mixta podemos encontrar método sintético, perdón, método cualitativo, cuantitativo, la metodología mixta. Pero estos métodos de cualitativo y cuantitativo podemos encontrar en cualquiera de la metodología, porque no solamente tenemos el analítico y el sintético, tenemos otras más, que es el inductivo, deductivo, clasificación, definición, pero este de cualitativo y cuantitativo puede desprender de cualquiera de estos métodos, que después ustedes ya van a ir empapándose de cada uno de ellos. ¿Cómo utilizarlo? ¿Qué método van a utilizar? Gracias. ¿Ya? Disculpe, una última pregunta, ya a ver si yo estoy claro. Si en el método analítico es la recolección o investigación de todo lo que yo necesito saber, recojo todo eso y luego meto lo que es el método sintético para ya formar lo que es toda la información, ¿no? Exactamente. De esa forma. Así, de esa forma es. Listo, Es desmembrarlo. muchísimas gracias. ¿Ya? De nada. Buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Sobre Sí. eso de la videocolaboración. Ya, la videocolaboración es en la 4ª semana.
Todavía estamos en la segunda. Yo la próxima, yo creo que ya voy a subir el anuncio para vernos así de esta forma, ¿ya? Yo voy a aplicar, comparto pantalla sobre qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que vamos a tratar ese día, que es más o menos así de esta forma, y vamos participando, ¿ya? Eso es todo. Claro, porque está sobre los métodos inductivos y deductivos, del 4 al 10 de noviembre, por eso estoy preguntando. Ajá, sí. Es en esa fecha, del 4 al 10 de noviembre, vamos a 4 hacer de noviembre, sí. una Otra cosa, clase. ajá, sí. Tengo que Es en la ejecutar en otra la clase. clase. Ujú. Chicos, Doctora, no olvidarse, por favor, perdónenme un minutito. sí me quedó No olvi- claro. A ver, en el analítico se recolectan datos, ¿no? De un tema. Y en el sintético, o sea, juntamos todo y vemos la visión completa del tema De cada de uno. estudio, ¿no? Ajá, sí. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Revisarán, por favor, las fechas de las actividades. Aquí tenemos todas las fechas donde estamos por cumplir las tareas. He subido el anuncio de las tareas que tenemos. Actividad, la videocolaboración, la actividad suplementaria, el cuestionario, la actividad práctica. Pero Doctora, como estamos. una Ajá, preguntita, por favor. Mire, justamente como viene lo que es el feriado de noviembre, ¿no? Por el Día de los Puntos, ¿no? Entonces, justamente estaba conversando yo, porque justamente preocupado por el tema que usted está indicándonos. Entonces, esta prueba, ¿qué día sería? Porque del 1 al 4 de noviembre me parece que es festivo. claro, pero es que nosotros entramos el 5. Ah, ya, perfecto, perfecto. Estaba preocupado porque sí, yo decía el 4 de noviembre, pues bueno, a veces uno tiene actividades familiares, ¿no? No pesa tampoco, o sea, la importancia de estudiar antes y estar preparado totalmente. Claro. O sea, la Muchas gracias. grabación, ya de nada, la grabación haría el día 5 y posterior terminamos la clase y tendríamos la videocolaboración. Muy amable, doctora. Otra Doctora, esto de pregunta. de la videocolaboración, ¿cómo es? No entiendo muy bien ese tema. Ya, verá, yo voy a compartir pantalla sobre los temas que vamos a tratar. Digamos, ¿qué es el método inductivo? A ver, Juliana, ¿qué es el método inductivo? A ver, Judith, ¿qué es el método inductivo? Así, ¿ya? Terminamos ese tema, pasamos a otro. ¿Cuáles son las diferencias de inductivo y deductivo? A ver, José, a ver, Luis, ya. Ya, Esos así. serían desde la semana 1, ¿verdad? Todos los Ese contenidos que hemos visto hasta la fecha. No, las diferentes. El tema yo ya lo subo por anuncios, por eso le digo que no dejen de revisar los anuncios, ¿ya? Incluso en tareas está ahí el tema que se va a analizar, en tareas. Listo, Disculpe, y de gracias. la videocolaboración, usted nos da de indicar la fecha y la hora, ¿verdad? Claro que sí, Y claro que si por sí. A o B no Incluso nos podemos conectar. puede participar en otro paralelo el siguiente día. Ah, puede ser en diferentes paralelos. La Claro que opción sí, es claro que entrar sí. a la clase y participar. Sí, sí. Incluso chicos, si no pueden con el resto de tareas, puede ser de que no pudieron por alguna situación que nosotros entendemos por ser educación en línea, pueden escribirme en bandeja de entrada que por cuestiones personales no han podido entregar la tarea, me la presentan por bandeja de entrada, eso no hay problema. Y si quieren asistir a la clase, que digamos, ustedes son del paralelo 110, no pudieron asistir en la clase del 110, pueden entrar a la clase de 111 y 112. No hay problema por ese lado, ¿ya? Yo Ya, soy del 111 y he entrado a la 110. ya. Voy a dejar de grabar por la clase y enseguida comenzamos con las preguntas.